El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ese proletariado campesino afectado por enfermedades tan catastróficas como es el cáncer. Y estas instituciones están para brindarle servicio a esas familias que están atrapadas en las tripas del bosque rural, muchas de ellas, y otras que están en la parte suburbana, pero recursos escasísimos, como hemos dicho nosotros aquí, el campo dominicano y el campo en el mundo, principalmente el campo menos desarrollado. El campesino carece de activos rurales y por eso, como se decía antes, tiene que vender la gallinita, como dicen el puerquito, venden, qué sé yo, la vaquita, porque apenas pueden tal vez tener ese tipo de ganadería menor y entonces poder hacer frente a tantas complicaciones con la salud y que tienen un costo muy alto. Entonces estas instituciones se crean en estas localidades para brindar ese servicio. No tan amplio como se quisiera porque no están los recursos, pero se le da asistencia y se brinda el calor humano que necesita un enfermo de cáncer, que cuando las condiciones económicas son tan precarias, señores, el sufrimiento es mayor. Por eso que con vehemencia nosotros aquí todas las tardes pedimos que ponga su caridad en manos como esas, manos libres de advertencias, sin fines de lucro. Solo el ancho ánimo le anima y la formación cristianísima de las personas que están al frente de esta institución. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo. Ese es un trabajo, señores, un trabajo constante y consciente que hay que hacer para usted sacar a camino a jóvenes que andan en las calles, muchas veces no tienen padres, han fallecido o están presos, imagínense ustedes, o viven fuera del país y no lo abandonan y no le dan nada a sus familiares con lo que quedan aquí. Y entonces, imagínense ustedes cuál es el destino de una juventud así. La calle, el crimen, delinquir,
esta institución que busca formar a esos jóvenes y hacerlos muy buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, esta tarde yo pude presenciar una ruta que se le hizo al presidente Abinader, pero yo no sabía que ahí se estaban movilizando tantos militares o policías, principalmente policías. No vi militares, guardias, no aprecié en la ruta que yo hice, que era parte de la ruta del presidente. Pero, señores, yo vi una movilización de policía, que yo no había visto eso, hacía tiempo que yo no veía eso, ni en los tiempos de Balaguer, yo creo porque cuando Balaguer se movilizaba muchos guardias, ¿verdad? Y entonces, pero Balaguer tenía ruta y se movía poco en la ciudad, y era una ruta casi fija la que Balaguer tenía para llegar al Palacio, la César Nicolás Penso, y para bajar a su casa, la México. Siempre bajaban por la México. Entonces, esas escoltas no tenían, bueno, las escoltas no eran, la escolta de Balaguer tenía muchos vehículos también, pero había muchos guardias, se apostaban muchos guardias, pero a distancia, más espaciados que estos, pero yo vi una cantidad de policías, digo, pero casi un muro humano. Y entonces eso nada más en la México, en la prolongación México, que imagínense, el presidente creo que dobló por la Lincoln, y esa Lincoln me imagino cuántos policías, pero es una cosa pero yo digo, bueno, pero ¿y por qué tantos policías? Porque está bien, los policías que manejan el tránsito, esas cosas son importantes para parar a la gente, porque muchos vienen, algunos desaprensivos y cosas, y entonces imagínense ustedes esta caravana presidencial que van a velocidades rápidas, muy rápidas. Se entra un loco de estos desaprensivos y se hace un disparate, hay un lío. Entonces, noté eso, pero no sé si el presidente Abinader, que es un hombre de cercanía, pero ¿por qué esas rutas tan cargadas de policía? Como, claro, no son policías que están armados con armas largas ni nada de eso, apenas con armas cortas y otros sin armas, simple y llanamente para que la gente no entre a la línea de tránsito, etcétera. Pero bueno, vi mucha gente, vi muchos policías, no sé por qué. Los precios, señores, hay dos precios, o varios precios que llaman la atención del commodities. El cacao, $2.572, el precio de la tonelada de cacao, ha estado muy estable en esos precios. El cacao que no ha tenido una subida bien crecida como ha pasado, por ejemplo, con otros productos. El café, señores, el café tiene un precio de $234, pero eso es una cosa extraordinaria. Claro, la sequía de Brasil, heladas y sequía, las dos. Colombia ha tenido problemas también con la producción, esos son grandes productores, grandes exportadores de café. No sé con los asiáticos, pero que esos asiáticos lo que producen son ese café robusta, mucha cafeína y muy amargo, no es igual que estos cafés arábicos, dulces, suaves, tu café colombiano, el café brasileño y los cafés de todos nosotros. Entonces, ese precio es extraordinariamente alto, el precio del café, $234. El arroz ya ha hecho mucho daño a muchas plantaciones, o sea que el precio es alto porque la oferta no es tan alta. Ahora hay un precio que es el del azúcar, que está en 20,48, subió al precio de ayer. El petróleo bajó a 78.36 hoy. Estaba en 82, si mal no recuerdo, vamos a ver. 82.05 tenía ayer el petróleo de Texas. Pero yo decía ayer, señor, Estados Unidos tiene 3 millones de pozos petroleros parados, sellados.
Pero Estados Unidos parece que comenzó a trabajar, o algunos fracking se han estimulado, y entonces, pues ya con precios de más de $80, ese petróleo de fracking, que es de rompimiento con arena y agua hidráulica, con presión hidráulica, y entonces Estados Unidos tiene millones y miles de pozos de ese tipo de fracking y pozos petroleros, 3 millones cerrados, imagínense ustedes. Entonces Estados Unidos dijo que iba a abrir, y entonces ya comenzó el petróleo y decía yo ayer, ustedes verán cómo comienzan a bajar los precios, porque Estados Unidos es que baja o sube las cosas. Eso es commodity, porque Estados Unidos es un país que consume demasiado. Entonces el petróleo, pueden darse el lujo, la OPEC y todo eso, sí, mire, reduzca, pero si Estados Unidos abre gas, como se dice, inmediatamente se desploman todos los precios. Yo recuerdo cuando bajó el petróleo a 30 y pico de dólares. Venezuela, ese señor Maduro, buscando una justificación ante su pueblo de que Venezuela estaba muy mal y no tenía ni siquiera reserva de cuando estuvo bien los precios del petróleo. Entonces le echaban la culpa a Estados Unidos, que fue el que bajó el petróleo para quebrar a Venezuela. No lo bajó porque Estados Unidos tenía muchísimo petróleo. Y el propio Barack Obama declaró, recuerdo, que Estados Unidos tenía que convertirse más que en un importador, en un exportador de petróleo, y lo logró Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, este asunto del precio del petróleo, por eso los economistas más diestros, los más entrenados y mejor entrenados, mejor dicho, prevén que esto será una inflación momentánea, que tendrá que estabilizarse porque, aunque algunos especialistas europeos digan que eso va a durar 2 años, que eso puede pasar más, porque la inflación, qué sé yo. Pero es que esto se ve que es un asunto por esa demanda y un reajuste que hay en la industria y por las fábricas que todavía saliendo de estar cerradas. Las automotrices están que le faltan muchísimos aditamentos que llevan los vehículos, pero que no lo producen, por ejemplo, en Estados Unidos, lo producen en México, lo producen en Europa y se lo mandan en Canadá, qué sé yo, en China. Bueno, el mundo no anda bien. Ahora, República Dominicana, vi una nota, el oro vale 1.800, vamos a ver, 1.869,55, casi $1.870, una onza de oro. El oro ha ido subiendo bárbaramente. Para 2012, 2013, el oro andaba a 600, 700, no llegaba yo creo que ni a 800, 700 y $600. La onza de oro, 600 y algo, 700. Y comenzó a subir el oro con el asunto este de la pandemia y que no habían los mercados, estaban mal, la gente con, bueno, vamos a refugiarnos en el oro. La onza está a $1.870, una onza de oro. Eso significa que Barrigol está lavando el oro, como oro en paño se llama. Esto no es oro en paño, no, esto es oro en barrica, lo que tiene en bodega el oro de Barrigol. Barrigol sabe que está ganando un dineral, señores, un dineral, porque esa mina, cuando se instaló esa mina ahí, era para vender el oro a $800 tal vez, o 700. De tal forma que el contrato que se hizo aquí era un contrato prácticamente que cuando subió el oro fue que nos dimos cuenta entonces que era leonino. Porque entonces ganaba demasiado la empresa. Pero hay que decir que cuando se hizo ese contrato, el oro no andaba bien. No era no era el negocio que es ahora, es verdad. Bien, se reformó y nadie supo qué fue lo que hizo Danilo Medina. Hizo muchísimo apaviento, un discurso y todo, pero nunca supimos qué fue lo que pasó en Barrigol. El señor Gustavo Montalvo, recuerdo que como fue el protagonista, tenía 18 o 20 comisiones que él presidía. Recuerdo que ese señor anunció que una empresa suiza iba a hacer una auditoría para ver si era verdad que Barrigol había invertido $3.000 millones en la mina.
Porque como el contrato fiaba que hasta que ellos no recuperaran su dinero, nosotros no veíamos a Linda, como se dice, el grueso del oro. Entonces había que comprobar si es verdad que ellos gastaron los 3.000 millones de dólares en eso, que tenían que recuperar, o 4.000. Yo creo que pusieron más. Pero nunca supimos cuál fue la empresa suiza, si se contrató o no. Es decir, un gobierno que actúa así, un gobierno intransparente, como lo... Miren por dónde que andamos, miren por dónde anda ese gobierno de Danilo Medina, sacudido, como dice. Y recuerdo que el señor Gustavo Montalvo pues, anunció esa empresa. Nunca vimos el resultado de esa auditoría Barrigol. Pero tampoco supimos cuál fue la definición, o sea, qué fue lo que se escribió en el contrato nuevo con Barrigol. Bueno, quizás la autoridad entendió que no había la necesidad de que el pueblo supiera esos detalles o las pequeñas letras de ese nuevo contrato que establecieron ellos. Pero bien, Barrigol anunció que le ha entregado al gobierno del presidente Abinader vamos a ver, 160 y pico de millones de dólares. ¿Cuántos fueron? Y yo tendré ese dato aquí. Vamos a ver. Son unos cientos y algo, no recuerdo si yo tenía ese dato por aquí, pero parece que no tengo el dato. Estos tantos papeles que ni el almirante de la Jara en su tiempo, yo creo que tiene más papeles que nosotros. Pero, vamos a ver, yo creo que anoté ese dato, 142 millones de dólares ha pagado Barrigol. 47 correspondientes al año 2021, es decir, avances a futuro, impuestos a pagar, o sea, pagando por adelantado. Es una práctica que no es nueva en el país. Aquellas grandes empresas que cotizaban altos pagos de impuestos y esas cosas, le adelantaban hasta Balaguer, le adelantaban fondos, recuerdo yo, no sé si Wolfgang Wester y esa época, o Codetel, esas empresas grandes podían avanzar y le arreglaban las cuentas a los gobiernos. Esta vez Barrigol anunció que iba a hacer eso y lo ha hecho, 47 y el resto, 90 y algo, 97 más, corresponden al 22 y al 2023. Pero me llamó la atención una nota de la señora Barceló, que es la gerente administradora de la mina de Barrigol. Ella señaló, desde luego, como una forma de festejar esa acción, el gobierno y ellos, la gente de Barrigol, que no habían pedido nada, no se pidió nada a cambio. Es decir, ese favor que está haciendo Barrigol no está exigiendo que se le compense con nada. Pero ¿por qué venía esa pregunta? ¿Por qué venía esa respuesta de la señora Barceló? Porque todo el mundo sabe que es, y ya lo anunció el gerente general que vino de ellos, anunció que lo que quiere Barrigol. Ellos saben que la mina tiene un horizonte y lo han señalado. En el 2026 o 28, pero creo que el 2026 la mina estará en un agotamiento que no se puede explotar, porque la cantidad de oro que habría para la época sería muy escaso y entonces no es competitivo explotar oro en esas condiciones. Que ellos necesitan hacer una nueva presa de cola para estimular nuevas exploraciones y entonces van a entrar de lleno a producir de nuevo para mantener los niveles. Entonces, sabiendo uno las necesidades de dinero que tiene este gobierno, sabiendo uno lo que pesa ese aporte por adelantado
que compromete los impuestos a pagar y los beneficios que tiene que dejar la mina al país. ¿Ustedes creen que es verdad que el gobierno no buscará la forma, aunque buscará el tiempo político para eso? Porque probablemente el gobierno dominicano le diga a Barrigol, mire, sería tal vez una imprudencia hacerlo en el 22 o en el 23, porque yo pienso repostularme, diría el presidente. Entonces yo no quiero entrar en conflicto con todas esas comunidades del Nordeste y de la zona aquí de Monte Plata que se van a sentir agredidos y sentirían como traicionados si se permite que esa presa de Cola en Cuance se haga, que los ecologistas dicen que puede afectar el acuífero de la capital, la que nutre de agua a Santo Domingo, la cuenca de los Sama, y que esos ríos por ahí se pueden contaminar, y todo aquello que se ha hecho y que se ha avanzado ya como peligrosa para la vida biológica de esa zona o la biodiversidad de la zona. Entonces, como esta mina, su agotamiento es en el 26 y el 28, ya el presidente se habrá ido a la repostulación, podrá haber sido reelecto o no, no tiene esa complicación ni esos problemas, esa agitación que puede provocar eso, que excita la calle o excita las comunidades mineras de la zona. Y entonces el gobierno ahí le dé la aprobación por encima de las protestas. Pero ya el presidente habrá logrado su reelección. Por tanto, señores, Barrigol, que está haciendo todo eso porque ellos saben que le van a aprobar esa presa de Cola en Cuance. Porque no es verdad que con precios como dan del oro así, y ellos saben que se va a estabilizar ahí, porque ¿quién sabe más de oro que Barrigol? Y ellos saben que ese oro se va a estabilizar por esos precios y más, porque ya es un precio de refugio el que tiene el oro. Entonces, con esos precios, las ganancias de Barrigol son enormes, enormes, porque repito, esa mina fue instalada ahí para vender onza de oro a $700. Y eso vale $1.870 una onza de oro. Entonces, veamos las cosas así. Y yo creo que van a ser así, es mi convicción. A lo mejor estoy equivocado, pero es mi convicción de que las cosas van a suceder así. Y más, porque en política las decisiones son hijas de las circunstancias. Y esas circunstancias son las que yo entiendo, o las que tengo esa firme convicción, a lo mejor indemostrable, de que van a suceder los hechos así como estamos diciendo en el año 2024, ya después del proceso electoral. Vamos a hacer una breve pausa y entramos con otros temas. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando
hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, hoy nos sorprendió la Procuraduría General de la República que uno se ha quejado de que los juicios debieran avanzar más, pero uno sabe también que eso son cosas muy delicadas, las pruebas tienen que ser bien recopiladas, tienen que ser recogida con honestidad, con pulcritud, porque si no, una prueba es decir, que esté contaminada o que sea tomada en forma, o que se busque en forma ilegal, derrumba el juicio. Entonces, hay que entender eso, uno lo sabe, la Procuraduría General de la República tiene una responsabilidad muy grande, pues los casos son muchos, y mucha gente quiere ver a los políticos. No ve en los guardias, ve como que ya algo como común y corriente, que los guardias son corruptos y nadie lo audita. Y los guardias se han creído eso también. Los guardias, hemos dicho muchas veces aquí, la Guardia Dominicana, policías y guardias, se han creído que como ellos no son auditables, nadie los ausculta, nadie les pregunta por qué tienen esas riquezas. Pueden hacer y deshacer y los presupuestos militares, nadie, yo no he visto la Contraloría General de la República, ni la Cámara de Cuentas, nadie, los guardias no son auditables. Entonces, nosotros siempre nos hemos quejado aquí de dónde están aquellos asuntos internos de guardias y policías, nadie vigila nada. Entonces los guardias y los policías se enriquecen y uno sabe que es un enriquecimiento ilícito porque con los salarios que ganan los guardias, con aquella sentencia de que con qué fuerza se casa un guardia, eso era antes, ya no. Entonces, nosotros siempre dijimos que había una situación como incómoda porque entonces el funcionariado es sujeto de ser sometido a la justicia por enriquecimiento, pero los guardias estaban como libres de advertencia. Eso es una conducta muy vieja que venía incluso de los tiempos de la muerte de Trujillo. La intendencia existían hasta cuando Trujillo, pero con mucho control, y eso Trujillo sabía, porque él era guardia. Pero después de la muerte de Trujillo, esas intendencias tomaron fuerza, esas intendencias militares, y era vox populi, que los guardias tenían su ración, como se dice, la ración de la boa. Entonces los guardias se permitían buscársela, como se dice vulgarmente, buscándose 10% y esa cosa, pero eran gente que estaban limitados a eso. Otros guardias ya, los guardias mayores, aquellos liderazgos militares de aquellos tiempos, no con Balaguer nada más, post Trujillo. Y hay que decir también, excluir el periodo de Juan Bosch. Esos militares, porque eso se alegó para tumbar a Juan Bosch también, que los militares querían, de ese presupuesto, querían comprar equipos militares, y qué sé yo, porque es que siempre ha habido ese deseo, y esas cantinas, como vinieron, que fue una demostración de que los guardias querían pesos. Le habían parado la ración de la boa y entonces querían dinero, rompen, bueno, vamos a tumbar a Juan Bosch. Y tumbaron a Juan Bosch, pues la boa necesitaba comer. Y desde que tumbaron a Juan Bosch, todo el mundo recuerda, el que tiene edad cronológica para acordarse de todas esas cosas y cognitiva, vamos a decir edad cognitiva, porque hay gente que tampoco se le olvida las cosas. Pero el que tiene edad cronológica o biológica y edad cognitiva, sabe que aquellas famosas cantinas militares, eso fue un verdadero desorden en este país.
y prácticamente tenían a comerciantes quebrados. Todas esas cosas contribuyeron para que viniera la revolución y bueno. Balaguer era consciente que después de toda aquella situación los guardias había que cederle la ración de la boa, decía Balaguer. Pero Balaguer tenía control, cierto control de esa gente. Y sabía que había boas mayores de amplitud bucal muy grande y entonces había que buscarle su sostenimiento. Otros militares de alto rango que no tenían liderazgo o no tenían tropa que comandaban, pero principalmente el liderazgo. Entonces le pedían obras a Balaguer. Yo recuerdo un general que iba donde Balaguer y le dijo, mire, presidente, yo he heredado las amistades de Ramfi, yo no puedo atender a esa mujer y a esa gente que vienen aquí de visita, que vienen al país, porque esa gente son gente que de gastos exigentes y yo no manejo dinero, déme obra para yo poder... Y Balaguer entendía eso. Dios mío. Entonces, esa guardia se mantuvo así hasta que vino y se afianzaron estos gobiernos, donde, señores, la gente se ha puesto loca. El dinero ha puesto loca a la gente, las drogas crecieron, la corrupción de los políticos, y eso ha puesto loco a todo el mundo. Los guardias se pusieron locos, andan locos también, entonces hay guardias de todos los rangos, pero sin liderazgo, no hay liderazgo, simple y llanamente estructuras. Y ese es el producto de que estemos viendo hoy 49 allanamientos a una superestructura mafiosa, corrupta, de lavado y de... Ahí aparecerán tráfico de droga también, va a aparecer seguro ahí. O no es necesario que lo pongan porque las evidencias de los demás cargos, de los demás delitos, son tan contundentes que no es necesario que pongan la droga para no dañar un poco más la imagen de nuestros cuerpos armados, porque esas cosas también hay que decirlo. Entonces, de ese entramado, señores, militar, fíjense todo lo que ha pasado en el Palacio Nacional de Danilo Medina, porque hay que decir, el DNI de Danilo Medina, ¿en qué estaba el DNI? O no escribía esas cosas y le decía al presidente, mire, presidente, todo el CUSE, creo yo que así que se llama el cuerpo de qué sé yo qué, especializado, de seguridad, qué sé yo, presidencial, está minado de corrupción. Ahí hay mire, ahí hay una superestructura corrupta y mafiosa, que eso es algo que ya es escandaloso, eso escandaliza. Si eso explota en su gobierno, eso va a ser un escándalo, pero tal vez no explote en su gobierno porque hay control. Pero cuando usted deje la presidencia, eso se va a irradiar, eso se va a conocer. ¿Quién sabe si se escribió así? Lo dudo. El asunto es que fíjense todo lo que ha salido de todo este lodazal del CUSEP, del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Miren el nivel de corrupción. 3 generales más, 3 coroneles más, bueno, una cantidad enorme diríamos ya de militares involucrados en esta situación que se llama Coral 5G. Fíjense, esas son 4 de esas caras, pero ahí está el comandante primero, que es el señor que era jefe de la escolta de Danilo Medina. Entonces cae preso el jefe de la escolta de Danilo Medina y dejan a otro en sustitución y también el otro, ese otro está involucrado en el caso 5G. Señores, ahí está el señor Torres Roviú, que estaba en el área de seguridad turística en Cestur, ese general joven que está a mano izquierda. Está ese Torres, sí, Torres Roviú. Torres Roviú, creo que la esposa de Torres Roviú era la secretaria de Danilo Medina, porque esa es la otra, que están todos, eso es un entramado total ahí que hay. Pero bueno. El general Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista. También fueron arrestados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, así como los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo. En el grupo figuran otros militares de menor rango.
Señores, esas son situaciones que han ido degradando la Guardia Dominicana y han ido degradando a los partidos políticos, porque entonces, ¿qué ha pasado? Entre guardia y políticos se han unido en actos de corrupción y han dañado la imagen no solamente del país, sino la riqueza misma del país. Yo voy a mostrar cómo eran los allanamientos, por ejemplo, cuando aquellos políticos vivían en los barrios, los políticos PRDistas y PLDistas y los reformistas, pero los reformistas en esa época eran los que estaban bien, como se dice, eso estaban guisando en el gobierno. Pero los que no estaban guisando en el gobierno, yo les voy a mostrar cómo eran los allanamientos que se hacían por política a los políticos, porque ellos no tenían actos de corrupción. Entonces, miren, así eran los barrios donde vivían los políticos dominicanos, los del PRD principalmente, y los del PLD. Porque, repito, los reformistas estaban enganchados en el gobierno y estaban guisando. Miren los barrios, ustedes ven cómo eran antes. Así era que vivían los políticos del PRD y los políticos del PLD y los de la izquierda. Vivían en esos barrios y allá se le hacían allanamientos por asuntos políticos, desde luego. Claro, no era por asuntos económicos. Ahora, por asuntos económicos, miren el aspecto de los barrios donde están los mismos que vivían allá. Miren dónde que viven ahora. Miren la diferencia de los allanamientos políticos a los allanamientos por ilícitos, allanamientos por lavado de activos, allanamientos por corrupción. Políticos del PLD y del PRD y los políticos y los guardias y todo eso, mire, ahora es ahí que lo allanan. Repito, cuando era por política lo allanaban allá, en esos barrios, en esos tugurios casi, mire, era allá, así era que se hacían los allanamientos. En Villas Agrícolas, en Villa Francisca, en La Sursa, era allá, era en esos barrios que se hacían ahí en Villa Francisca o en el Ensanche de la Fe, por allá más atrás, y en Cristo Rey, allá era que vivían los políticos. Hoy cuando lo allanan, repito, señores, y esa es la vergüenza que nos debe dar. Miren dónde que allanan a los políticos y a los guardias ahora, porque ya los guardias no lo allanaban antes, a menos que estuvieran involucrados en complots políticos. Pero estos son actos de corrupción. Entonces los políticos, fíjense cómo es la nacaona que viven la mayoría. Y eso que faltan todavía los grandes varones del comité político del PLD. Y aquellos varones del PRD que no fueron molestados por la corrupción, por sus corrupciones, La verdad que hay que pedir que el presidente Abinader pueda sostener esa política de independencia, que el Poder Judicial, principalmente la Procuraduría General de la República, pueda seguir haciendo su trabajo, porque uno sabe que esa es una lucha muy difícil, primero porque esos juicios se toma tiempo, y imagínense ustedes llevar las pruebas, aunque se demostró, se ha demostrado hasta ahora que las pruebas o las imputaciones que hace la Procuraduría tienen tanto fundamento, tanta base jurídica, que fíjense que como son las medidas de coerción, se revisan y los jueces no pueden variarle las medidas de coerción. Las medidas están tomadas sobre la base de las pruebas que lleva la Procuraduría General de la República. Cuando he hecho en cualquiera de esos casos, y en 300 pruebas, imagínense ustedes. Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Fíjense ese nivel de corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que Danilo Medina, el presidente de la República, no se diera cuenta de ese asunto? Es decir, Danilo Medina no se daba cuenta que el jefe de su escolta lo que tenía era un entramado de corrupción masivo allí. Pero no, tampoco se daba cuenta porque fue tan, o sea, se puede decir tan cínico que fue capaz de decir que él no sabía que sus hermanos estaban tampoco metidos en eso. Y fíjense las pruebas contundentes, pruebas no indiciales nada más, no, pruebas masivas de la participación de esos hermanos
y cuñado de Danilo Medina, en todo ese entramado, señores, que se repartieron la riqueza nacional. Y eso, repito, que faltan los varones del comité político, que viven, eso vivían antes. Muéstrame la foto de nuevo, hazme el favor, Eric. Miren dónde vivían antes, la gran mayoría de lo del comité político y muchos PRDistas. Porque, repito, los reformistas antes de Balaguer llegar al poder también vivían así. Pero, repito, lo que yo lo vi, porque los tiempos que yo vi fueron los tiempos cuando estaban en el poder. Entonces, estando en el poder, bueno, los reformistas me hacía Balaguer un barrio y ellos cogían su vivienda. Bien, Balaguer se la entregaba, pero Balaguer se la entregaba a todo el mundo. Pero los reformistas fueron mejorando, es verdad, porque en su gobierno Balaguer le fue reparando y fue consiguiendo barrios y fue asentando reformistas en sus barrios, bien, la gente fue mejorando. Pero los del PRD y los del PLD, que estaban en la oposición, y los de izquierda, vivían ahí, en esas condiciones, mucho, la gran mayoría. Y repito, hoy hay que allanarlo en barrios como este que yo le acabo de mostrar. Fíjense cuáles son las viviendas donde allanan los políticos hoy y a guardia. Eso es una barbaridad. O sea, esas cosas son terribles. Yo ayer decía, bueno, el presidente tiene un reto grande. Porque esas excentricidades, vamos a llamarles, inexcusables de Hipólito Mejía, cuando aquella vez, antes de llegar, bueno, ya estaba en el poder, señaló que el PRD era un partido que tiene el 99% de los PRDistas eran corruptos todos. Oigan qué excentricidades, vamos a decirle así. Entonces, que eran obscenidades, mejor dicho, inexcusables. Vamos a llamarle obscenidades inexcusables de Hipólito Mejía. Y ahora, que hoy o ayer, no sé, se explayó ahí también con otras declaraciones diciendo que él no le teme a los delincuentes porque él anda con 3 coroneles y 7 ametralladoras. Oigan por dónde anda el hombre. Pero esa vez que señaló de los corruptos, dijo que el 99% eran corruptos. Entonces, el presidente ha estado sumamente celoso y está reprimiendo o reprendiendo a sus militantes, a su gente que han hecho el trabajo político. Pero que esa gente pensó que iban a seguir en esa fiesta. Y yo me pongo a pensar, pero el presidente se va a quedar sin partido para el 2024, si el presidente manda su reelección, su repostulación. ¿Y con qué partido que el presidente va a participar en esas elecciones? Porque con ese asedio a los corruptos y a los potenciales corruptos, ese asedio, señor, ese asedio aleja a los políticos. Esa gente yo no sé si va a tener ánimo de trabajar en el 2024. Y además, el gobierno tiene mucha gente que no es gente de esa batalla, de ese tigrismo de la calle. Porque como dicen muchos de los que están aspirando o están conspirando dentro del PRM, dicen que este es un gobierno de blanquitos y de oligarcas y de empresarios. Pero se va a poner la cosa interesante. De todas formas, la lucha contra la corrupción sigue un curso que hay que darle credibilidad y hay que también darle fortalezas al Ministerio Público para que siga con ese trabajo intenso y ese trabajo serio, constante que tiene la Procuraduría General de la República. Vámonos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dice el señor Domínguez Bruto, que dice que los jóvenes no comen cuentos, que a los jóvenes ahora hay que hablarles con hechos. Mire, Domínguez Bruto, esos son los hechos que los jóvenes están pendientes de ellos, están viendo esas cosas, esas tolerancias de ustedes, porque Danilo Medina no le habló mentira al país. Miren, no era muerto que estábamos, era de parranda que andábamos, porque eso era un gobierno que andaba de parranda, porque miren cómo andaba la escolta del presidente de la República. Es decir, la gente que tiene que cuidar el palacio, cuidar la majestad del Estado, la presidencia de la República, y miren en lo que andaba ese entramado cívico-militar en esa corruptela. Pero resulta que estos políticos ahora quieren venir a privar en que el cambio no se ve, porque ese es el cambio. Eso es parte del cambio. Que si los PRMistas no se atreven a decirlo, no quieren decirlo, deben decirlo. Eso es parte del cambio. ¿Por qué? Porque ese tipo de funcionarios públicos que son los guardias, aquí nadie quería involucrarlo a los guardias aquí. Si eran ex militares, eran activos, siendo activos. Entonces, eso hay que darle valor a la Procuraduría General de la República y el gobierno que ha tolerado, ha permitido eso, porque también eso le manda un mensaje a los guardias también. Porque los guardias que quieran delinquir también tienen ese freno. Fíjense esa droga de Barahona y todas esas drogas que se han descubierto. Eso tiene a los militares inquietos también y a los policías, porque ellos saben lo que le puede venir y lo que le va a venir, porque no es verdad que donde se detengan 400 o 500 kilos de cocaína y se negocien entre policías, eso no se va a quedar así. Ahí van a caer, y habrá oficiales que también están involucrados y van a caer en esa operación. No es verdad que los chiquitos pueden hacer operaciones de ese tipo y los grandes no van a saber eso. En la Policía Nacional. Vamos a estar claros. Yo recuerdo un amigo mío que tuvo un problema porque a él lo pasaron del ejército a la policía. Él era mayor. No, él era capitán del ejército. Y lo pasaron a la policía y de una vez mayor. Y yo le dije a él esa vez, yo le dije, mira fulano, en la policía se camina rápido. Tú vas a llegar a coronel de una vez y a general tú llegas y allá los compañeros tuyos del ejército van a ser capitán y mayores van a quedar ellos allá. Y ya tú vas a ser general en la policía, pues la policía se camina. Pero ahí se fracasa rápido también. Porque esa policía tiene demasiados adversarios, demasiados enemigos ahí adentro, ustedes mismos. Yo creo que no pasó un año. Y lo involucraron porque él detuvo una guagua, una microbús, que venía con un contrabando de pedernales. Y era un contrabando, parece, como de televisores y cosas de eso. Y había un hijo de un subjefe de la policía, de esos, un general de eso. Óigame, hermano, y le cayó, como le dice, le cayó hormiga, le cayeron a ese muchacho. Preso tuvo, que salió de ahí porque un cura que había estado dando servicios religiosos en Guanábano, en Moca, le conocía y a la familia lo conocía. Y ese cura, me acuerdo yo, el padre Ángel creo que era, que en paz descanse, creo que murió el padre Ángel, o no sé si, de San Judas Tadeo.
le pidió a Balaguer que soltara a ese amigo de él. Creo que, no, a Balaguer no. Eso no fue en tiempo de Balaguer, no. Yo creo que eso fue, yo no sé si fue en tiempo de Balaguer, pero no recuerdo bien. El asunto es que soltaron al muchacho. El padre pidió eso y lo soltaron. No sé si era en tiempo de Salvador o en tiempo de... Yo creo que era tiempo de Salvador, quizás, en tiempo de Salvador, ¿verdad? Y soltaron al muchacho. Pero en la policía sí. Esa policía no es fácil. Entonces, eso es un mensaje que se le está dando. Entonces, Domínguez Bruto, o Domínguez Brito, para los que no entiendan el relajo que yo uso con él. Pero, ese es parte del cambio. Los jóvenes, señor Domínguez Brito, los jóvenes valoran eso, saben que esas cosas no son juegos. Que lo que están llevando ahí a la cárcel, o llevando, y esa gente cuando le pide una medida de coerción de 18 meses y caen presos. Eso no es fácil, vamos a estar claros. Bueno, entonces, hay algo que sí yo quería decir. Los haitianos, las haitianas, en Santiago hubo una redada, 78 haitianos, entre ellos 10 embarazadas. O sea, el gobierno ese otro renglón donde nosotros nos identificamos, porque es que las repatriaciones. A mí eso me tiene tranquilo porque si hay una voz, valga la inmodestia, que tiene años, y en este gobierno insistiendo, tengo los 13 o 14 meses que tiene el gobierno del presidente Abinader, señalando que la única medida que nos hace fuerte a nosotros es la repatriación, porque vence a todas esas voces traidoras y oportunistas. Ahora violamos derechos humanos, están violando porque las embarazadas y esas repatriaciones masivas. Sin embargo, yo no vi a Participación Ciudadana que le corrigiera a la embajada americana, le mandara una nota diciendo, miren, nosotros como ONG cívica de este país, de la democracia, exigimos que Estados Unidos devuelva a esos haitianos, que no le haga eso. No, ninguno protestaron y Estados Unidos echó 12,000 o 20,000 haitianos de su frontera a latigazos. Naciones Unidas, OEA, CID, Participación Ciudadana, todas las ONG de por aquí, calladitas. Con Estados Unidos no se mete, porque Estados Unidos que sufraga, Participación Ciudadana no iba a hablar mal de su sostén o de su mecena. Ah, qué bien. Entonces, en Santiago se detuvieron las embarazadas. Leonel Fernández habló y parece que hubo que hacer algunas correcciones. No tanto él, sino de las que se distorsionaron algunas cosas, porque Leonel Fernández tiene que saber que no es prohibido usted, una embarazada, mandarla a su país, porque si tiene un embarazo de 6 o 5 meses, eso no es una cosa grávida. Ahora, ¿cómo se le va a ocurrir a nadie, una parturienta, una mujer pariéndose o parida, usted la va a sacar de un hospital para meterla presa y de ahí mandarla a su país? Usted por lo menos espera que pase el riesgo, como dicen, o que le den de alta. Y usted, bueno, porque ella no puede estar aquí tampoco con sus hijos. Porque que paren 7, 8 y 10 muchachos, si usted la deja aquí. Entonces, el gobierno ha seguido y apresa embarazada. Entonces, Leonel Fernández dijo, bueno, las que se van a deportar, está bien, porque hay que deportarlo. Pero que se ve mal que una embarazada que esté de parto y que esa mujer se vaya a sacar de un hospital. Bueno, si es así, eso no debe ser, porque ni siquiera nosotros que hemos sido críticos vamos a apoyar que una mujer recién parida la van a sacar de ahí con el muchacho y con un suero. No, eso no puede ser. Porque es verdad que eso le va a traer problemas al país. Eso es muy lógico. Ahora, que siga la repatriación, porque con la repatriación es que vamos a vencer. Y ustedes verán ya, miren cómo están ya están, como se dice, están picados. Allá le molesta a la ONU, las repatriaciones masivas, repito, Estados Unidos 12,000, pero Chile y Brasil, 500 niños haitianos nacidos allá y no se van de aquí. Mamá y papá con sus muchachos se nos largan de aquí, lo sacaron de allí, pero nadie criticó a Brasil ni a Chile, pero a nosotros nos critican si sacamos 500 haitianos. Pero lo mismo protestan los haitianos que ni siquiera reconocen que ellos son haitianos. No son tan cínicos que dicen que esos ciudadanos no son de allá. No son haitianos, nosotros. Mira a ver si ellos tienen cédula que diga que son haitianos. Ustedes están oyendo. ¿Cómo es que ese cínico
Estado fallido de Haití se burla, se quiere burlar de la República Dominicana. Por eso es que tenemos que apoyar esas decisiones del gobierno. Vamos a darle el apoyo. Repatriaciones, Santiago, la Altagracia, del país, hay que buscarlo todo, porque nosotros tenemos que disciplinar este país, organizarlo. Y organizarlo quiere decir que esas migraciones, como se dice, agresivas en las que ha venido esa migración haitiana, aquí nosotros tenemos que controlar esto. Porque nosotros no es que nos estamos oponiendo a que el haitiano trabaje aquí en las labores agrícolas, por si el dominicano no quiere trabajar y hay que producir el arroz, bueno, vamos a producirlo. Pero que estén en lo que necesitamos ahí. No vamos a tener aquí 3 veces la población que necesitamos para trabajar, van a ver aquí, porque podemos caminar en este país por esto de nosotros. O aquí nadie se mete conmigo. Yo vine aquí, tengo 10 años y ya yo soy de aquí. Ese es el criterio con el que se ha estado manejando esto. Ahora, yo lo que le critico a Leonel Fernández y a Danilo Medina y a Hipólito Mejía, pero principalmente a ellos dos, que ellos lo que tenían que hacer era deportar, repatriar, no lo hicieron. Al contrario, lo que hicieron fue acogerlos. Si hubieran mantenido una política de repatriación, pero que la repatriación es echarse canana, porque yo no quiero decir la palabra que quiero echar, pero eso era un gobierno tembloroso. Entonces el gobierno que es tembloroso no repatria. Este gobierno comenzó tembloroso. Ahora se ha puesto la pila y esperamos que siga con esa misma energía y con esa fortaleza. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que es un blog, como se dice, que está siempre activo a partir de los miércoles de toda la semana. Los ejércitos y las bandas criminales. ¿Qué plan siniestro hay detrás? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.